Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este mensaje. Espero, por favor, me den un momento para orar y comenzamos. Alabado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tus maravillas y tus bendiciones son nuevas cada mañana, Señor. Úsame en este momento, Padre, como una vasija, Padre, que lleva un contenido que es tuyo, Padre, que fue inspirado por ti y que mis hermanos que los estén escuchando, Padre, puedan asimilarlo de la forma en la que tú lo has intentado para ellos, Señor. Gracias, lo ponemos en tus preciosas manos, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, el día de hoy el tema es un poco diferente. Yo sé que ustedes han de recordar una caricatura que fue muy famosa, que se llamaba Los Picapiedra. Sí, esa de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, donde fue creada en los años 60 por William Hanna y Joseph Barbera. Eh, Era una serie bastante ingeniosa, porque adaptaba lo que era la vida conocida como la actualidad, es decir, había vehículos, había aviones, había electrodomésticos, había maquinaria, había todo esto, pero lo adaptaban a la época de la prehistoria y a la época de las cavernas. Entonces todo era de piedra, todo era con los dinosaurios y todo era de esta forma. Entonces era bastante ingeniosa, era bastante bien adaptada. En la actualidad aún sigue generando bastante dinero en regalías, pero ya no en las repeticiones, ya no es tan popular la serie en la actualidad. Ahora genera regalías más bien en el cereal y en las vitaminas para niños. Pero esta serie, mis hermanos, ¿qué es lo que nos lleva un poco al día de hoy? Que en la actualidad tenemos todo esto. Tenemos buenos mensajes, tenemos mucha alabanza, tenemos videos, tenemos Zoom, tenemos también todas estas perspectivas, mis hermanos, y es gratis incluso acceder al YouTube o al Zoom. Al igual en ese momento había carros, pero no había motor. ¿Por qué? Porque eran los pies de los personajes y no sé si ustedes lo recuerdan, pero por lo general llegaban muy cansados y sudados, porque ellos eran el motor. Esto, mis hermanos, esta analogía la quiero utilizar porque es difícil que la carne pueda seguir tratando de producir frutos del Espíritu, lo que viene siendo paz, gozo, santidad o fe. Y se los digo de la siguiente manera. Es muy difícil, mis hermanos, porque el Señor no diseñó la vida cristiana para que fuera impulsada por la carne, sino por el Espíritu Santo. Ustedes han de recordar también una vieja canción que se hizo muy popular. Hoy voy a cambiar. Y bueno, voy a hacer mis maletas y no sé qué tanto decía. Y eso no viene al caso de la canción. Pero, mis hermanos, el hecho de que uno quiera cambiar por sí solo, no lo puede uno lograr. Y se los planteo de la siguiente forma. En muchos momentos en los que yo estaba muy alejado, yo decía, no, ya estoy muy mal, ya estoy muy mal. Pero la carne, yo seguía siendo esclavo de lo que vivía en la carne. Entonces, por más que yo decía, no, ya no voy a hacer X o Y o Z, la carne me seguía jalando porque mi conversión o mi punto no había llegado por el Espíritu. Entonces, la carne es débil y no lo va a lograr. Sin embargo, volviendo un poco al tema de los picapiedra, mis hermanos, tenemos dos personajes centrales, como ya los mencionamos, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, y sus familias. Pero ellos eran muy similares, pero a la vez eran muy distintos. ¿Por qué? Porque eran vecinos, se podría decir que eran amigos, trabajaban en el mismo empleo, tenían al mismo jefe, pero eran diametralmente opuestos, ustedes no me dejarán mentir. A Pedro lo pintaban como que era un ser alto, muy fuerte, bien parecido, pero tenía unas características un poco de ser impulsivo, emocional, reaccionario, actuaba primero y luego pensaba, era explosivo y siempre gritaba Yabadabadú y Vilma, ¿no? Entonces, era así su característica, su personalidad. Pablo Mármol, era bajito, no era tan fuerte, era más tranquilo, era reflexivo, era un poco más analítico,
pero por lo general siempre tenía la risa en él y siempre se reía de todo. Y casualmente, mis hermanos, dos de los mayores ejemplos del Nuevo Testamento, los que picaron piedra con el Señor y por el Señor, se llaman Pedro y Pablo. Pedro era un pescador, era impulsivo, era muy valiente, era aquel que cortó la oreja con su espada y se dejaba llevar por la carne en la barca cuando el Señor le dice ven y que empieza a caminar. Tuvo miedo y empieza a hundirse, dejó de tener fe, pero al predicar él era muy elocuente. Por el otro lado tenemos a Pablo, que fue una persona que era muy religiosa, pero fue transformado, era muy estudioso, era muy analítico, era un verdadero teólogo, estaba muy iluminado, redactó más de la mitad del Nuevo Testamento y explicaba todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Pero al predicar no era tan elocuente. Lo vemos plasmado en 1 Corintios 3, que dice el pasaje que yo no soy ni de Apolos, ni soy de Pablo. Esto quiere decir que tenían sus ciertos seguidores cada uno de los apóstoles, pero se iban con el que les predicaba más bonito o con el que era más elocuente. Y ahorita vamos a hacer un análisis más a detalle. Pero mis hermanos, ambos de estos personajes nos son muy necesarios para entender y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro nos presentó a Jesús. Pablo nos presenta quién es Cristo. Pedro nos narra sus vivencias con el Maestro. Pablo nos revela la gloria del Rey de Reyes. Pedro nos habla de los hechos. Pablo nos explica el significado de ellos. Pedro nos lleva al Jesús de Galilea. Pablo nos lleva al Cristo de la Nueva Jerusalén. Pedro muestra los pasos de Jesús, pero Pablo muestra el corazón de Cristo. Es por ello, mis hermanos, que este título, pues evidentemente, es Los Picapiedra, porque no nos debemos de quedar picando piedra, sino que y admirando estas anécdotas, sino ver la revelación que hay detrás de ellas. Normalmente, mis hermanos, yo les he comentado que hay que cambiar la preposición de por a. Conocer de Dios a conocer a Dios. Conocer al Padre íntimamente y comprender quién es. Sabemos de memoria muchos de estos milagros, sabemos de memoria muchos versículos, pero no avanzamos de la comprensión de quién es el Padre y su fuerza que actúa en nosotros. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿me conocen? Pues van a decir, pues sí, si te veo en la calle te voy a ubicar, te he visto que compartes la palabra, pero no me conocen como soy yo por dentro. ¿Cuáles son mis sentimientos o cuál es mi manera de actuar? Y de la misma manera, mis hermanos, yo les puedo platicar otro ejemplo. Mi hermano Arturo, que ya partió, él era actor en Televisa y actuó con muchos grandes personajes. Entre ellos trabajó con Chespirito. Y en una ocasión en la obra de teatro tan famosa del 11 y 12 que le dio la vuelta a todos los países de habla hispana, tuve la oportunidad de estar ahí con Chespirito. Y Chespirito, pues sí, era un personaje muy carismático, era muy querido por todos, por sus personajes ya ustedes lo conocen, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, y todos lo queríamos. Al tratar con él, yo no sabía, mis hermanos, y a lo mejor les voy a decir algo que muy pocas personas saben. Él tenía problemas de audición, él prácticamente era sordo. Él, para comunicarse con un servidor, él me le leía los labios y él me lo dijo. Yo ya no te estoy escuchando, mijito, no sé qué me estás diciendo, te estoy leyendo los labios. Entonces, mis hermanos, es así. Sabemos de la persona, pero no conocemos a la persona. ¿Y a quién es a quien debemos de conocer? Pues a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Mis hermanos, si yo le preguntara a ustedes, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Algunos me dirían, es el Hijo de Dios. Otros me dirían, es mi Salvador. Otros me dirían, ¿quién vino a redimirme? Y todo esto, sin lugar a dudas, es correcto. Pero de igual forma, lo quiero insistir, ¿lo conocen?
o simplemente saben de Él. Mis hermanos, hay que avanzar un poquito más. En 2 Corintios 5, en los versículos 16 y 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, es necesario conocerlo y crecer en el Espíritu Santo para ir desarrollando esa relación íntima con el Señor. Pero bueno, avanzando un poco más en este tema, mis hermanos. ¿Quién era Pedro y por qué es tan importante en esta narrativa? Porque Pedro, a nuestro Señor Jesucristo lo escogió precisamente porque era una persona imperfecta y su cambio fue gradual. Subía de nivel poco a poco. No era un erudito, no era un fariseo, no era un escriba, no era un sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y lo pueden buscar en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42. Piedra, mis hermanos, en arameo y en griego lo que significa Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿cuál es esta roca? Es sobre la fe y la verdad que eran declarados por Pedro al afirmar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Es la roca de nosotros sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, no literalmente como la figura de Pedro, que se ha malinterpretado y se le presume que fue el primer papa. Pero Pedro, mis hermanos, era un hombre común y corriente. Esto definitivamente nos da esperanza, porque no tenemos que ser muy altos intelectualmente, ni tenemos que tener mucho dinero, y menos ser alguien tan religioso para que el Señor nos use. Cuando leemos los evangelios, sería una narrativa más si fuera así. Pero Pedro las vivió. Él era muy elocuente, así como les mencionaba hace un momento, que había los bandos para Apolos, para Pablo. También había los bandos de Pedro. Imagínense lo que elocuente que era escucharlo hablar. No, sí. Imagínate que era un tormentón y el Señor estaba dormido plácidamente. Imagínense, hasta daba detalles. A lo mejor decía, no sé, estaba roncando, yo qué sé. Estaba dando detalles porque los había vivido, porque los había visto de primera mano. Y dijo: sí, yo caminé poquito en el mar y me adentré, pero cuando tembló mi fe, me empecé a hundir. Y sí, fue impresionante ver cómo se movió la roca cuando Lázaro resucitó y el hijo de la viuda. Y ver cómo el agua, yo vi, era agua y se volvió vino. Claro que era muy anecdótico esto. Era muy singular. Pero mis hermanos, en 2 de Pedro él mismo lo dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues como él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y mis hermanos, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es impresionante esta narrativa, porque usa primera persona. Estábamos, oímos. Mis hermanos, no es lo que leímos, no nos comentaron, es que yo lo vi, yo estuve allí. Esa es la diferencia de la narrativa. Pero mis hermanos, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo no es definitivamente una filosofía, porque es historia, no es ficción, fueron hechos. Mis hermanos, les garantizo que ustedes recuerdan muy bien cuando conocieron a su cónyuge. Quizás recuerden de qué manera estaban vestidos. Quizás recuerdan palabras. Se me vienen muchas historias de lo que sucedió la primera vez que yo conocí a mi esposa. No se las voy a platicar en este momento para no extenderme. Pero, mis hermanos, estas experiencias, y ustedes tienen las suyas, estas experiencias permanecen en la mente
¿Pero por qué? Porque se involucraron emociones. Olvidamos el desayuno de ayer o la comida de ayer, pero no nos olvidamos de lo que pasó hace 30 años, hace 10, hace 15, hace 5. Así, mis hermanos, el apóstol Pedro atesoró cada una de estas vivencias y cada milagro, incluso palabras de regaño o palabras de aliento. Así, mis hermanos, así es como comienza nuestra vida con el Señor, con una experiencia de fuego que nos va transformando. Pero Pedro, mis hermanos, y también esto es esperanza para nosotros, Pedro también era muy carnal. En Mateo 26:33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y nuestro Señor Jesucristo le anuncia que lo va a negar y responde, no, si me es necesario morir, no te voy a negar. ¿Qué pasó? Acto seguido, tuvo su momento de debilidad, lo negó y hasta tuvo que maldecir para que le creyeran que lo estaba negando de verdad. Así somos nosotros, mis hermanos, vamos caminando y en la carne decimos, esto no va a volver a pasar, pero volvemos a caer. Así, mis hermanos, aún así, nuestro Señor Jesucristo nos sigue amando como lo hizo con Pedro. Pero, mis hermanos, es muy peligroso quedarse en Pedro. Y mucha atención, porque Pedro definitivamente es necesario, pero Pedro no es el destino. Pedro nos presentó a Jesús y Jesús, mi Señor Jesucristo, nos presenta y nos quiere llevar al Padre. Mis hermanos, todos los milagros, la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son el mapa, pero nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así, mis hermanos, muchos se han quedado en la Biblia, pero no avanzan en su relación con el Padre. Y es que el mismo Pedro nos lo entendió y nos lo explica de la siguiente manera en 1 Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu, mis hermanos, para llevarnos a Dios Padre, no a una religión, no a una denominación, muerto en la carne, vivificado en el espíritu, para ahondar en estas explicaciones espirituales. ¿Quién creen que llegó? Llegó Pablo. Pablo, mis hermanos, también fue una persona que sufre un cambio muy radical, muy drástico. Pasó de ser un hombre religioso que perseguía a los cristianos, porque precisamente por norma, por cultura o por tradición de los escribas y fariseos, tenían sus ojos cerrados y no querían ver, y todavía en la actualidad, aún no quieren reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que tanto han esperado. La historia de su conversión es fascinante. Pueden ver toda la narrativa y verán que no le estoy añadiendo nada ni quitando en Hechos 9. El Señor le aparece como un destello de luz resplandeciente y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? A lo que le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Continúa el intercambio. Saulo le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le responde, ve a Damasco y ahí te diré qué vas a hacer. Inmediatamente que obedece, queda ciego temporalmente, pero hace un ayuno seco de 3 días, porque la palabra dice que no bebió ni comió por 3 días. En paralelo, Ananías, otro discípulo del Señor, en sueños recibió órdenes del Señor y le dice que orara por Saulo de Tarso, que estaba en la casa de Judas y que fuera a sanarlo. Ananías le dice, Señor, pero este hombre nos está persiguiendo y por todos lados sabemos que es una gran afrenta para nosotros, todos tus discípulos. Pero en los versículos 15 y 16 dice textualmente, el Señor le dijo, ve, porque instrumento es escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La historia continúa y culmina con el encuentro de un Ananías que, a pesar de sus reservas, fue obediente, fue con Saulo, recupera la vista y fue bautizado por el Espíritu Santo y se quedó a vivir ahí con los discípulos. Pero inmediatamente después de esta narrativa de su conversión, nos cuenta que Pablo, empezó a predicar a nuestro Señor Jesucristo. La transformación de él fue radical, fue inmediata. Y mis hermanos, al enterarse los judíos con los que él trabajaba, con los que él estaba, lo querían matar. Su nombre viene a ser cambiado hasta la narrativa de Hechos 13:9. Pero mis hermanos, es demasiado interesante ver cómo Pablo, que no vio a Lázaro resucitar, que no vio la multiplicación de los panes y de los peces, que no vio cómo se convirtió el agua en vino, que no vio cómo la tormenta cesó con la voz de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo que no vio la crucifixión ni la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le mostró cosas fascinantes que incluso los mismos discípulos, que lo vieron y que lo vivieron, y que podían decir, yo estuve allí, no comprendían. Porque, mis hermanos, ver no es necesariamente entender. Y les voy a comentar algo, y espero que me pongan atención. Leer la palabra de Dios, leer la Biblia, mis hermanos, sin el Espíritu Santo, no nos ayuda de gran cosa. Es como leer cualquier otro libro. Es como cualquier otro más. Y no me malinterpreten. No lo digo de forma despectiva. Leer cualquiera de estos libros sería como leer la Biblia sin Espíritu Santo. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque es así. Si yo empiezo a leer, asumiendo que no fuéramos cristianos, que no supiéramos nada del Señor, y empiezo a leer la Biblia, ¿cómo un Dios va a crear el mundo? ¿Cómo un Dios va a crear el universo? ¿Cómo a alguien que nació a través de un milagro y que después murió va a redimirme? ¿Por qué? Porque no lo estamos leyendo con el Espíritu Santo. Y mis hermanos, les puedo comentar, y no es con afán de presunción, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Pero ya su servidor ha leído la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21. Ya varias veces, tanto en inglés como en español. Pero cada vez que la leo, aunque ya haya leído el pasaje, algo nuevo le aprendo. Y cada vez hay una nueva revelación. Antes de leer su palabra, ore y entiéndalo como debe de ser, con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la carne. La carne nunca le va a dejar avanzar en el conocimiento del Señor. Se los digo por experiencia. Entonces, mis hermanos, avancemos en este punto. En Filipenses 3 nos narra lo siguiente: cómo después de todos estos hechos de evangelismo, de fundar iglesias y de mandar cartas escritas, se presenta diciendo, yo era hebreo entre los hebreos, de la tribu de Benjamín, por ley era fariseo. Esto lo menciona Pablo, y menciona, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y esto, mis hermanos, no me deja de sorprender, porque a pesar de que ya lo he leído muchas otras veces, mis hermanos, este pasaje no me deja de sorprender, porque ya, a pesar de que lo ha conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores glorificados, Pablo aún dice, a fin de conocerle, quiere seguir avanzando en este conocimiento. Porque, mis hermanos, no se trata simplemente de acumular información, es una relación con él. Si yo les preguntara, mis hermanos, aquí les pongo una analogía. Imagínense que ustedes tienen 40 años de casados.
conocen a la perfección a su pareja, ¿no? O deberían de. Les garantizo que cada día les van a descubrir algo nuevo. Si yo le preguntara a una persona que tiene 40 años de casados, diría, ¿conoces a tu esposa? Sí, pero mañana la conoceré más y el próximo año la conoceré aún poco más. Mis hermanos, nuevamente, no se trata de conocer a Dios, sino conocer de Dios. Es Él lo que necesitamos. Es a Él lo que necesitamos. Incluso Pedro, mis hermanos, lo reconoce de la siguiente manera. En 2 de Pedro 3, los versículos 15 a 16, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Mis hermanos, aquí Pedro reconoce que Pablo hablaba desde el Espíritu. Y, mis hermanos, ambos personajes, a su manera, nos invitan a conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a entablar esa relación. Pero esto es muy fascinante y es muy bonito ver cómo Pedro muestra humildad, ya que a pesar de haber conocido y caminado con Jesús, reconoce que Pablo conoció a Cristo y que logró entender cosas muy difíciles espiritualmente hablando. En Colosenses 1:27 nos dice el apóstol Pablo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pablo descubrió lo que es vivir bajo el Espíritu y conoció a Cristo dentro de él. Y este, mis hermanos, es el centro del Evangelio y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo íntimamente para poder conocer al Padre. Nuestro Señor Jesucristo en ninguna parte dijo, vine a fundar una religión o una denominación. Eso ya hubiera sido objeto de diferentes interpretaciones de la ley. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Observe lo que dice, no dice, nadie viene a una iglesia sino por mí. No dice, nadie viene a una doctrina si no es por mí. Nadie viene a una religión sino por mí. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Porque el destino final, mis hermanos, del Evangelio es conocer al Padre. Y esto se confirma un poco más adelante en ese mismo pasaje. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto, mis hermanos, es otro ejemplo más de que no basta con conocer de Jesús y de sus milagros y de su forma de caminar y de su forma de hablar, sino conocerlo íntimamente y en el Espíritu para conocer verdaderamente al Padre. Mis hermanos, volviendo un poco a Piedradura, la ciudad de los Picapiedra, tenemos la Biblia, tenemos cantidad de plataformas de estudio, de alabanza. Estamos en una época en la que hay predicadores fantásticos en video y gratuitos en YouTube. Pero mis hermanos, si nos quedamos en eso, es como tratar de mover el carro de los Picapiedra, con los pies sin un motor. Imaginen esta escena, poco avance, pero había mucho esfuerzo, mucho movimiento, pero poca transformación, muchísimo conocimiento, pero poca o nula relación. Y es que, mis hermanos, lo vemos evidenciado porque al orar pedimos muchas veces sin fe, porque nos quedamos en la experiencia únicamente de la Biblia. ¿Cómo oramos a veces por un enfermo? Señor, si tú quieres, si es tu voluntad y lo dejamos así, sánalo. Y ahí estamos cubriendo las bases de lo elemental. Pero no estamos orando en la fe de saber que nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros y que lo tenemos a Él y que realmente Él puede hacer ese milagro.
porque no lo hemos vivido, no hemos tenido esa relación con Él. Entonces, mis hermanos, salgamos de estar en piedra dura, de estar en esa posición en la cual aún no nos cae el 20 de que nuestro Señor Jesucristo vive y mora en nosotros. Pero, mis hermanos, hay algo que es muy importante y que me gustaría recopilar. Esta serie, esta caricatura, duró muchísimos años, como ya lo comentamos, empezó en los años 60, pero fue hasta una película animada, una caricatura animada de largometraje, de 1993 que se llamaba Yabba-Dabba-Doo. En Yabba-Dabba-Doo, la famosa frase de Pedro Picapiedra, en esta película ya se ve cómo los que eran eternamente bebés, porque duraron muchísimos años siendo bebés, Pebbles Picapiedra y Bam Bam Mármol, se convierten en adultos jóvenes y terminan casándose. Esto me llamó mucho la atención, mis hermanos, porque evidentemente ambas ideas, ambos procesos son complementarios. Sí, definitivamente son complementarios. La experiencia y las vivencias de Pedro, pero necesitamos la revelación de Pablo. Necesitamos conocer al Jesús que caminó en el mar, pero caminar con Él en nuestra vida, dentro de nosotros. Pero hay un punto muy importante. No sé si ustedes lo recuerden. Bam Bam era un niño demasiado fuerte, súper extraordinariamente fuerte, incluso más fuerte que muchos adultos en la serie. Y si me permiten, haciendo esta analogía, siendo esta la revelación a través de Pablo, lo espiritual debe de ser lo más relevante, más allá de las anécdotas, más allá de las historias, el poder del Espíritu. Porque Bam Bam en la serie había nacido con ese don. Y así de igual manera en la analogía, mis hermanos, no necesitamos crecer tanto nuestra fuerza, porque la fuerza ya está dentro de nosotros. En la serie ya estaba esa fuerza dentro de él. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Efesios 3:20. Mis hermanos, la Biblia culmina con una boda y con la Nueva Jerusalén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Hay un canto hermoso: me gozaré, me alegraré me alegraré y cantaré, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Mis hermanos, es imperativo poder ser perfume de olor fragante en nuestro Señor Jesucristo. Casar estas dos ideas, porque se necesita sí conocer de Él, pero debemos de conocer más a Él para saber qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que hemos estudiado, dejar de lado nuestro pasado para rendirle nuestra vida por completo y decir: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Mis hermanos, tenemos que ser obreros del Señor y que nosotros vean que se nos ha concedido vestirnos de lino fino y resplandeciente, porque, como dice en Apocalipsis, en el versículo 19:8, dice: porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Mis hermanos, que nuestro vivir sea Cristo y nuestro morir sea ganancia, porque la vida eterna empieza desde que Él vive y mora en nosotros. Así que, mis hermanos, en este momento, si aún tú no le conoces, no has conocido de Él y menos lo conoces a Él, les invito a que oren conmigo y posteriormente nos unamos en oración toda la congregación. Alabado Padre Celestial, si tú aún no le conoces, repite conmigo esta oración. Alabado Padre Celestial, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados
y te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Sé que tú eres el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, por haber dado todo por mí, por redimirme de mis pecados. Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para caminar contigo, para conocer más de ti, para llegar a ir creciendo espiritualmente y a fin de seguirte conociendo, a fin de seguirte creciendo en esa relación que debemos de tener. Ayúdame, Señor, a crecer en el Espíritu. Ahora todos oremos. Alabado Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Gracias, Padre, porque nos has dado la revelación de tu palabra, porque conocemos quién eres tú, pero te conocemos a ti, Padre, porque moras en nosotros, porque habitas dentro de nosotros, porque nos has dado de tu redención, de tu salvación, porque tú nos permites que podamos seguir creciendo y que algún día se nos va a permitir vestirnos de lino fino. Y cuando lleguemos a las bodas del Cordero, podamos decir presente. Gracias, Padre, te doy por todos y cada uno de mis hermanos y de sus trabajos, Señor. Bendice a todos y cada uno de ellos en su labor de esta semana que va a comenzar. Si hay alguno de mis hermanos que está batallando económicamente, Padre, invocamos a Jehová Jireh, que todo lo provees. Bendice sus economías, bendice sus finanzas, Señor, que puedan hacer uso de su fruto laboral, que puedan crecer en ese punto, Padre. También, Señor, sabemos que hay hermanos que están padeciendo alguna enfermedad en este momento. Los ponemos en tus manos, Padre, e invocamos a Jehová Rafa, que todo lo puedes curar, que todo lo puedes sanar. Señor, sabemos de tu poder y pedimos esta bendición para mis hermanos. Pero la bendición más importante que pedimos, Padre, es que seas Jehová Sama, que nos acompañes todos y cada uno de los días, Padre, que no nos dejes de lado, Señor. Sabemos que tú eres el único, que eres omnipresente, Padre. Quiero que estés, Padre, en mi vida. Quiero que estés, Padre, en la vida de todos mis hermanos. Porque nuevamente, solo tú eres Jehová Sama. Padre, pero también ayúdanos a que seas Jehová Nisi, que seas nuestro estandarte y que no caigamos en las situaciones de Pedro de negarte, Señor. Ayúdanos a ser fuertes en el Espíritu, Padre, y que podamos decir que nuestro vivir eres tú y que el morir sea ganancia. Padre, bendigo a todos y cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, Padre. Bendecimos a todos y cada uno de sus familiares, Padre. Ponemos en tus preciosas manos a aquellos familiares que aún no te conocen. Ayúdanos a hacer ese medio, Señor, para que ellos te conozcan y que puedan empezar a caminar contigo, tomados de tu mano, Padre. Que podamos conocer cada vez más a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo lo que nos das, por todo lo que nos permites vivir, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, que la bendición de tu presencia, que la paz de tu presencia nos acompañen y nos guíen a mis hermanos y a mí, a nuestras familias, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le damos la honra y la gloria por siempre. A ti sea, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga.